Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos a su clase de Deutscher Unterricht. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Con la actividad para el día de ahora. Cerramos la semana con el versículo de Colosa. Recordarán que esa es la pronunciación para decir Colosenses en idioma Deutsch. Colosa. Y teníamos el capítulo Dike, versículo 1. Dike 1. Colosa Dike 1. Y esto de acuerdo a lo que es la versión de Hoffnung für alle. Bueno, vamos a cerrar la semana entonces con la frase, ¿verdad? Que estuvimos practicando esta semana. Voy a poner acá la transcripción fonética para que sea mucho más sencillo el poderla practicar el día de ahora. Estábamos viendo que comenzamos diciendo mit Christus auf auf standen, que es resurrección en idioma alemán, ¿verdad? Cuando decimos auferstanden, se traduciría como resurrección, resucitado. En este caso, estaría conjugado pues con el pronombre mit Christus auferstanden. Good. Bueno, vamos a practicar entonces. Al escuchar su nombre, nos saludamos. Puede decirme Guten Tag, puede decirme Hallo. Y luego me dice la frase, mit Christus auf standen. Recordar usar la R angular entre esa K y esa I corta en Christus. Y en standen, recuerden que no es están, porque si decimos es, más parece la S del inglés. Y aquí es SH, standen. Auf standen. Good. Bueno, practicamos entonces y antes de ir a la clase con el verso de esta semana. Guten Tag, Camila. Guten Tag, Danke. mit Christus auferstanden. Good, muy bien. Muy bien. Danke. Yasmin, sería su turno. Guten Tag, Danke. mit Christus auftendend. Si me repite la última palabra. Auftendend. Se está saltando una sílaba. Tiene que decir auf er, esa sílaba. Auf er stenden. Son cuatro sílabas las que tiene que sacarme. Una vez más. Auferstanden. Good, ahí estamos bien. Good, good, good. Bueno, Keila, guten Tag. Guten Tag. Venga. Eh, no sé si podría repetir la frase porque acabo de entrar, no la escuché muy bien. De acuerdo, es mit Christus auf er stenden. Mit Christus auf er stenden. Mit Christus auferstanden. Bien, bien. Good, good. Muy bien. Ahí estamos con Keila. Guten Tag, Margarita. Guten Tag, Professor. Danke. Mit Christus auf Erstanden. Good, muy bien. Mit Christus auf Erstenden. Good, muy bien. Vamos a seguir entonces con Marlin. Hello, Marlin. Hallo, mit Christus auferstanden. Vielen Danke. Muy bien. Gracias. Hello, Silvia. Hallo, guten Tag. Mit Christus auf Erden. Good, muy bien. Danke. Y termina entonces con Wendy. Hello, Wendy. Hallo. Good. Mit Christus aufstellen. Ok, le perdí al final. Solo le escuché lo de auf er stenden. Me faltó la segunda parte. Stellen. Good, hoy sí. Good. Bueno,
Estamos entonces todos con su participación, ¿verdad? Recordando que la frase es resucitado con Cristo. Good. Bueno, vamos a ir entonces a seguir viendo lo de la EZ. Veíamos ya esta parte en donde se nos hizo la comparativa entre la EZ y la doble S, que pues al final de cuentas suenan igual, porque esto es igual que en el inglés. En el inglés ustedes ven que hay muchas palabras con doble S que, claro, están influenciadas un tanto por el germano en el inglés. Y de ahí es donde el alemán pues también usa muchas dobles S, pero que al final pues resultan ser una S silbante. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de más teoría, ¿verdad? Un poquito de más contenido, que es con lo que vamos a ir cerrando prácticamente este tema. Bien, nos hablan acerca de lo que es la beta. Ya habíamos adelantado que la beta, a diferencia de la Z, depende de la tipología que se utilice, porque a veces hay algunas tipologías, cuando digo tipología me refiero al tipo de letra, me refiero a lo que comúnmente llamamos una fuente. Entonces, eh, digamos, en las fuentes, bueno, es que tengo que explicarles algo más. Quizás antes de ir a eso, vamos a aclarar eso. Curiosamente, estos términos vienen del francés, ¿verdad? Francia, digamos que fue como el bastión en cuanto a definir tipos de letras. Em, Normalmente en inglés se nos enseña que se llaman font y a partir de font se ha hecho el término de fuente en español como sinónimo de un tipo de letra. Pero es que en verdad así fuente no debería ser, es que es una mala traducción realmente, porque en el inglés lo de font, el término font que hace alusión a una tipografía, hace más bien alusión a un fundido, eh, a algo que era hierro fundido para a través de la máquina de escribir o a través de la imprenta, ¿verdad? La pequeña imprenta, se imprimiese algo por golpe mecánico. Entonces, en cuanto a tipologías, a fuentes, como le llamamos comúnmente, existen las llamadas serif o serifas, es el término en español. Fuentes con serifa. Em, Están otras que se llaman sans serif. Sí, sans serif. Sans serif, como repito, estas palabras vienen del francés y en el inglés se usan tal cual como en el francés. Entonces, el sans serif, esto significa sin serifa. Son, digamos, los dos grandes grupos en cuanto a tipologías o a tipos de letras o a fuentes. Cuando hablamos de una letra con serifa o serif, la más común, por ejemplo, es la letra Times, la letra Times New Roman. Esa es la más común. Em, de hecho, el término de la letra proviene o se le da en alusión a que es el tipo de letra que comenzó a utilizar desde su fundación el periódico New York Times. Y por eso de ahí el nombre. Em, y luego hay muchas fuentes con serifa. Serifa significa que tienen remates. O sea que los tipos de letras ustedes van a ver que son como cuando podemos cambiar la tipología en el programa que estamos utilizando, van a ver que tienen en las esquinas unos colochitos a veces o tienen lo que vendría, bueno, no colochos, no, son remates, son líneas rectas en realidad, ¿ven? Que las hacen de esa manera. Em, y las sans serif, sin serifa
significa que son letras redondas. Por ejemplo, lo que estamos viendo, el tipo de letra que están utilizando acá es un tipo sans serif, sin serifa. Y hay un tercer bloque que esas se conocen como calligraph. Las calligraph son fuentes, el nombre nos dice que pareciera letra de caligrafía. Entonces, recordarán que aquí en la página hay esta referencia. Allí estarían de los tres tipos de fuentes. Entonces, nos aparecen, noten por acá, lo que vendría siendo una letra con serifa. Sería, por ejemplo, esta de acá, miren, esta es con serifa, porque tiene estos remates aquí, este y este. Luego tendríamos la sans serif, sin serifa, es esta de acá. No hay serifas. Y estas dos que están aquí, son letras calligraph o como que fuera caligrafía, como hecha a mano. Si yo les digo, mire, recordarán quizás algunos tuvimos el, el, quiero decir, el privilegio, el dolor de cabeza quizás de trabajar con el famoso método Palmer. Eh, Esas son letras caligráficas, prácticamente. Son tipos de letras con colochos, con eso no es un remate, porque si se fijan, lleva como cierta redondez. Las letras con serifa son siempre los remates son así, como líneas rectas, vea, o así, o así, o así. Esas son la diferencia. En cambio, estas que tienen ya estos colochos ya son caligráficas. Entonces, hoy en las computadoras, cuando llega a la tecnología, digamos hoy en día en general, porque no, eso no solo es en las computadoras, es hoy en nuestros teléfonos, en las tabletas. Nosotros podemos trabajar con cualquiera de ese tipo de fuentes. Entonces, la EZ podemos encontrarla en variante cuando se escribe como sans serif, sin serifa, como serif, con serifa, que sería esta, y en algunos casos con caligrafía. Entre esta y esta no hay problema, porque es fácil distinguir la EZ de la beta. Pero cuando se usan letras con caligrafía, como esta de acá, o tipos de letras caligráficas, es donde la ESET podría confundirse con la beta. Entonces, ya teniendo en cuenta esa explicación, aquí vamos a encontrarle un poquito de más sentido a lo que nos van a decir en esta parte o en estos dos apartados. Básicamente nos dicen que se escribe la beta en lugar del ESET. Y noten la diferencia. Las voy a copiar para que ustedes vean acá en más grande las letras que están aquí. Vean cómo la beta, esta es una beta eh, que sería sans serif. Es una beta sin serifa. Y esta es la ESET también sans serif. Miren. Voy a hacerlas lo más grande que se pueda para que las apreciemos bien. Entonces, la de arriba es la beta. Tiene esa línea alargada. Y la otra, que no tiene la línea y que es como abierta esa parte, no está cerrada, ahí es donde distinguimos el grafo, ¿verdad? En este caso de la EZ. Y hay que tomarlo en cuenta porque si estuviésemos usando una fuente caligráfica, pues ya vimos que sí se puede utilizar la ESET con esos colochitos, pero son diferentes a los de la beta, cabe mencionar. Es decir, esto está más relacionado, esta última parte está más relacionado con la escritura. Si lo hacemos en computadora, pues debemos reconocer que son símbolos diferentes y son caracteres diferentes para las computadoras también. Si lo hacemos a mano, pues tener cuidadito con, si mi letra es un poquito como acolochada, como caligráfica, pues no hay problema. Vea, se va a entender que es que sería la EZ.
Pero si mi letra no es así, pues hay que tratar de dejar eso sin cerrar, porque cuando se cierra se puede confundir con una V normal, con la V labial en este caso. Em, pero debemos tomarlo en cuenta. Entonces, se nos dice, es incorrecto, pues hacerle esa rayita. Si estamos escribiéndolo, mejor no le hagan la colita esa porque se va a entender que es una beta. Si es en una computadora, pues allí no hay pierde. Lo que sucede acá es que, bueno, voy a hacer un ejercicio diferente quizás hoy, pero quiero terminar lo que está acá. Nos dice que el cuarto es una historia, ya habíamos hablado un poquito de eso, ¿verdad? Es las dos S del latín, la S normal y una S más larga. Entonces, de ahí es donde da el resultado a la famosa ESET, de esa combinación de esas dos S que el latín manejaba durante un tiempo. Y claro, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que eso llegó hasta el alemán? Porque la base del alemán es el germano. Bueno, ahí recordemos siempre históricamente que Germania y Roma estuvieron mucho tiempo en guerra, fueron acérrimos rivales. Y de hecho, los germanos fueron de los pueblos que le mostraron más resistencia a Roma. Fueron muy contadas las victorias que Roma tuvo en territorio germánico. Fueron más cuestiones agridulces las que Roma pasó al tratar de invadir ese territorio. Sin embargo, lo curioso es que cuando no estaban en guerra, los romanos iban al territorio germano y viceversa. Y habían intercambios culturales y de otros tipos, ¿verdad? Pero la situación es que allí es donde llegó esa influencia. Por eso es que en idioma Deutsch vamos a ver algunas cosas que están influenciadas por el latín y cómo, pues, una mezcla que no es que haya calado muy profundo, pero sí hay muchos rasgos de la cultura, digamos, greco-romana que llegaron al pueblo germánico. Recordemos que en ese tiempo, pues Roma era el imperio dominante, era donde estaba la mayor parte de avances, ¿verdad? En ese sentido. Casi, recordemos que casi para el término bárbaro eh, lo acuñaron los romanos para referirse a algunos, digamos, pueblos, y entre esos pueblos se iban los germanos. Los consideraban así, pero el término venía precisamente de que eran, digámoslo, poco culturizados, o su cultura no estaba tan desarrollada como la cultura romana. Entonces, tomar referencia de lo que Roma había avanzado era algo normal para casi todos estos pueblos fuera de Roma. Bueno, eso en cuanto a la historia. Y luego vamos con lo del teclado. Aquí nos dan la combinación para sacar la ESET. Si fuese en nuestro caso que tenemos que escribirla, pero el teclado no la tiene, pues entonces ahí nos dan la combinación. Nos dicen que es alterno y 225. Y ahí sale la ESET. Bien. Lo que yo acabo de hacer es mantener pulsada la tecla alterno y en el teclado numérico apretar 225. Esto es como para poderla sacar. Ahora, quiero cerrar con la idea esta de las caligrafías para que quede claro esos conceptos, pero no lo puedo hacer, digamos, desde acá. Así que voy a cambiar de aplicación. Espérenme un segundito. Vale, ahora sí, ¿verdad? Vamos a recurrir entonces acá a un editor, ¿verdad? De textos, porque es importante, ya que nos metimos en este tema, reconocer las caligrafías. Alterno 225. Ahí está la set.
Pero vean que esta es muy diferente a la que acabamos de ver allá. La forma depende del tipo de letra. En los documentos de Office, como lo estamos viendo acá, Microsoft, la fuente que deja por defecto es la fuente que se llama Calibri, ¿verdad? Que usted la tendrá instalada seguramente en su computadora. Esa fuente se clasificaría como una fuente sans serif, sin serif. Esa no tiene serifs. Yo acá creo que tengo instaladas más fuentes de las que normalmente trae un equipo base. Tengo muchas más fuentes, muchos más tipos de letras. Eh, pero por ir viendo algunos, por ejemplo, si yo les pongo esta, miren, esta se llama Acme Font, pueden ver que sería una fuente con estilo serif. ¿Por qué tiene serifa? Porque tiene remates en los cierres. No es completamente recta. Si buscamos otras, por ejemplo, vamos a ver si yo les digo, mire, voy a poner esta de acá. Esta sería una fuente, esta que se llama Cambria, sería una fuente con serifa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene los remates. ¿Ya? Cuando me refiero a remates, son estos cierres acá, miren, como estos de acá, este de aquí y este de acá. ¿Ya? Pero noten que aunque es así, no tiene la colita esa larga, o sea, que termina al mismo nivel. Ahora, hay fuentes que son más caligráficas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy acá a buscar esta, miren, esta es una fuente caligráfica. Bien, permítanme que no me la agarro. Vale. Noten que esa fuente no me la está aceptando cuando a veces hay algunas fuentes que no incluyen algunos caracteres. Entonces, si yo pulso sobre alguna y no veo cambio, es porque la fuente no ha considerado ese carácter. Esta que estamos viendo sí está considerada porque lo cambia y sería una fuente caligráfica. O sea, esta no es ni serif ni sans serif. Es más bien como que fuera un trazo, como que fuera un trazo prácticamente. Vamos a seguir viendo acá. De las más comunes es la fuente Arial. Bien. La Arial es una fuente sin serifa, no tiene remates. Es una fuente sans serif, es el término que se suele utilizar para clasificarlas. Em, Vamos a ver esta. Miren, esta se llama Arrus BT. Es también de las más comunes. Y esta sería una fuente sans serif porque tiene remates. ¿Verdad? En las puntas ahí podemos ver esas líneas que no son colochas, sino que son como rectas, ¿verdad? O pequeñas inclinaciones. Em, si seguimos viendo acá, hay más fuentes. Por ejemplo, si selecciono esta, miren, esa es caligráfica, si tiene incorporada la ESET, y noten que no, pues aquí sí, como que sobresaliese la colita. Entonces, eso es lo que suele suceder con la letra ESET. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a poner de una sola vez. Miren, esa es la beta. Vamos a verlas a la par para que las vayamos comparando de una sola vez. Pero vamos a poner, digamos, el mismo tipo de letra. Esta, por ejemplo, esta no la cambia. Vamos a ver. En esta no está agregada. Miren, esta sí la tiene, la de set en esta fuente, pero esta, la beta no. Se conserva la misma anterior. Bueno, ya vimos bueno, voy a poner una variante del Arial. Vean, ahí está la diferencia en donde va la colita de la beta a diferencia de la Z. Vamos a ver, esta es caligráfica, miren. Bien, entonces aquí la EZ se mira así, pero vean, la beta no hay cambio. O sea, la beta se conserva igual.
si vamos a otro tipo de fuente, vamos a ver, esta es una fuente con serifas. Miren. Ahí podemos ver las serifas de la ESET. La beta se conserva prácticamente similar, no ha sufrido cambio. Y así usted puede ir curioseando, ¿verdad? O sea, hoy yo lo que les diría, miren, cuando vayan a escoger hoy un tipo de letra, vea, a partir de lo que hemos estudiado de la ESET, ahora piensen en qué tipo de letra están escogiendo. ¿Es una letra con serifas, con remates? ¿Es una letra sans serif, sin serifa? ¿O es una letra caligráfica? Y pueden ir viendo ahí. De hecho, normalmente cuando no podemos sacar algún símbolo, ¿verdad? Si se me olvidó en el teclado, por ejemplo, cómo sacarlo, aquí podemos irnos al menú de símbolos. Y la ventaja es que acá podemos buscarlos de acuerdo al carácter a insertar, ¿verdad? Entonces aquí nos aparecen los símbolos, ¿verdad? Aquí están los comunes. Y aquí podríamos encontrar las variantes que nosotros andamos buscando. De hecho, esto resulta útil cuando nos toca escribir las diéresis en alemán, ¿verdad? Aquí venir a estas funciones para encontrar, por ejemplo, cómo es la Umlaut, cómo se pone la O con la diéresis o la Umlaut, la U con la diéresis. Y nos da acá una pista, ¿verdad? De cómo sacarlo también. O si queremos, pues buscar los símbolos especiales como los del alfabeto griego, ¿verdad? Aquí también podemos encontrar. Aquí estaría el que ya hemos usado, ¿verdad? Aquí está el de la beta, nos dice con qué combinación de teclas las podemos sacar. Bien, podemos insertarla. Ahí estaría, miren, esta es la beta con el tipo de fuente. Aquí con la Times, con esa está en los símbolos que se acaban de insertar. Esta es la que tiene el otro. Y aquí tenemos la ESET, ¿verdad? Que es así, pues va variando, ¿verdad? Quizás voy a ponerlo al otro lado para que se vea mejor. Y nosotros vamos aquí moviéndonos sobre ellas. Ahí vamos viendo las variaciones, miren, entre lo que es la ESET y lo que es la beta. Bien. Hay diferentes variaciones y ahí dependerá de su galería de fuentes, ¿verdad? ¿Qué tantas fuentes tenga usted disponible e instaladas? Ahí puede ir viendo que hay algunas, mire, esa por ejemplo nos podría hacer creer que es la beta, pero sigue siendo la ESET. Es por eso que algunas personas recomiendan cuando se va a trabajar en textos, si ustedes ven las fuentes que se utilizan en formatos como el formato APA, el Vancouver, otros formatos de investigación, normalmente se nos dice, mire, utilice letra Arial, utilice letra Times. Esas son las dos más utilizadas porque una es sans serif y la otra es serif. Y son, digamos, como las letras por ideales o la muestra ideal de cada una de ellas. Good. Bueno, ahí estaríamos entonces con esta parte y básicamente con eso cerraríamos ese tema de lo que era el uso de la ESET, ¿verdad? Por lo menos a nivel de la teoría y a nivel de las palabras. Ahora, cuando nos aparezcan palabras con ese símbolo, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil para nosotros recordarnos que lo que estamos presenciando es una letra del idioma Dutch única para el idioma Dutch. Good. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Gracias por su asistencia y nos volvemos a ver, primero Dios, el día lunes, ¿verdad? Que regresamos la próxima semana. Así que decimos Guten Tag, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Professor. Auf Wiedersehen. Danke, guten Tag, auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke.